Hola, somos Mauricio y Eugenio, los dos Ordóñez. Creemos en crecer, crear cultura y construir carácter. Este es nuestro podcast y queremos invitarte a la conversación. Esperamos que puedas disfrutarlo tanto como nosotros. Bienvenidos al episodio número 31 de Dos Ordóñez. Gracias por ser parte de esta conversación. Euge, ¿cómo estás? Hola, bro, muy bien. Gracias por acompañarnos y por estar aquí en un episodio más. Estamos muy emocionados en el día de hoy, o al menos yo estoy muy emocionado por este episodio que vamos a tener el día de hoy. La semana pasada hablábamos un poco acerca de las inseguridades que como hombres podemos llegar a tener y creo que uno de los primeros frentes en los que como hombres o como personas podemos llegar a tener inseguridades es en el lado físico, en alguna inseguridad física que nazca de nuestro cuerpo. Pero creo que como hombres un gran área en donde podemos llegar a sentir inseguridad es precisamente por el área económica o tener inseguridades económicas por alguna u otra situación que pueda estar pasando en nuestras vidas. Me gusta mucho verlo o me gusta acordarme cuando creo que en algún punto te das cuenta de la situación económica en la que estás, en que hay más realidades económicas aparte de la tuya. Y me acuerdo mucho estando en la universidad, donde ahí en el TEC, donde te das cuenta que hay personas económicamente hablando de todo tipo de contextos, ¿no? Hay personas que están becadas, hay personas que son de la ciudad, que no son de la ciudad, hay personas que están ahí y pagando materias extras casi porque les gusta pagar más materias. Te das cuenta que hay gente de la ciudad que tiene muchísimos recursos y luego te das cuenta que hay gente extranjeros que tienen muchísimos más recursos. Y me acuerdo, pues yo siempre he sido una persona que creo que me he visto de manera muy sencilla, y me acuerdo esas primeras veces en la universidad ver un grupo de estudiantes de intercambio, no sé qué país asiático eran, pero tenían ese tipo de playeras y tenis que solamente ves en Instagram. O sea, dices que ves así de que en las pasarelas y dices, ¿cómo es que estoy viendo esta ropa en de vivo? Que eso me costó el semestre, ¿verdad? Ajá, de que eso me costaron 2 materias y media y este brother los está usando el día que llueve, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que somos muy susceptibles como hombres a tener estas inseguridades económicas. Porque independientemente de cuánto dinero tengas, siempre va a haber alguien que tenga más dinero que tú. Cuando crees que no es posible, siempre hay alguien que tiene más dinero. Y creo que esa comparación, el ver a otros con los ojos de comparación, nos puede llevar a tener estas inseguridades dentro de nosotros. 100%. Yo también estoy emocionado por este tema porque creo que el tema económico es un tema sensible, es un tema, y no solamente en los hombres, creo que también en las mujeres, en las personas, en los seres humanos. Creo que la relación que tenemos con el dinero es una relación que viene y marca el cómo vemos la vida y el cómo vivimos esta vida, ¿no? Uh-huh. Y creo que hoy más que nunca estamos expuestos a una comunicación y a una cultura en donde se premia muchísimo el dinero, ¿no? Y se premia lo que el dinero puede comprar. Creo que vivimos hoy en día en una cultura también pues bastante materialista y todo lo que nos ofrecen a través del poder adquirir cosas materiales pues va formando en nosotros de repente el ponernos ciertas metas y el querer alcanzar ciertas cosas. Creo que lo padre de esta conversación va a poder ser darnos cuenta, bueno, ¿de dónde viene eso? ¿Será que a lo mejor viene de una inseguridad? Sí. Y creo que cuando lo que hacemos lo estamos haciendo por una inseguridad, nos vamos a dar cuenta el día de mañana que podrás conseguirlo, pero si lo que te motiva es una inseguridad, pues nunca nada va a ser suficiente, ¿no? Ajá. Entonces, creo que este tema es un tema que queremos tocar porque lo hemos vivido, porque lo hemos experimentado y porque creo que ponerlo sobre la mesa puede ayudarnos y puede simplemente llevarnos a una vez más encontrar ese camino y esa dirección que queremos tomar en cuanto a la relación que cada uno de nosotros tenemos con el dinero. Así es, creo que vale la pena mencionar esta frase que alguna vez mencionaste, que ver la vida a través de nuestras inseguridades nos cuesta muy caro y precisamente esta es una de ellas. El ver la vida, el ver las personas que te rodean, el ver las oportunidades que se te van a ir presentando y verlas con esos anteojos que solamente resaltan tus inseguridades económicas frente a los demás, creo que te va a terminar costando mucho más de lo que debería de serlo. Así es. Y aterrizando, creo que podemos arrancar de lleno después de esta intro
¿cómo se ve una inseguridad económica? Creo que tomando parte de lo que hablábamos en el episodio pasado, pudiéramos estar respondiendo, o a lo mejor tú que nos estás escuchando, pensando, bueno, esto no es para mí, ¿verdad? Yo esas no las tengo, ¿verdad? Yo nunca me he sentido inseguro. Sí, totalmente, ¿verdad? Skip. Espero a la próxima semana, ¿verdad? Pero creo que podemos empezar una vez más confrontando esa respuesta de negación, ¿verdad? De que no, esto no es para mí. Y creo que queremos aterrizar por lo menos en 3 puntos de cómo se ve una inseguridad económica. Y creo que si logramos identificarnos al menos con una de ellas, pues nos quedamos con tarea, ¿verdad? Para poder trabajar en eso y simplemente profundizar y reflexionar al terminar esta conversación, pues de dónde viene eso, por qué lo adquirí y obviamente cómo puedo resolverlo, ¿no? Y un primer punto, creo que una primera señal de que tenemos una inseguridad que tiene que ver con lo económico, con el dinero, es que tendemos a achicarnos. Cuando nos sentamos en la mesa con alguien que tiene más dinero que nosotros, cuando llegamos a una casa y es una casa más grande que la que tenemos nosotros, cuando estamos en nuestro trabajo, estamos compartiendo el salón de clases con alguien, simplemente estoy teniendo una conversación con alguien que sé que tiene más dinero que yo, o al menos puedo percibir que tiene más cosas materiales que yo. Si somos de esas personas que nos achicamos, si somos de esas personas que nos sentimos inseguras, luego se vienen a nosotros nuestros complejos, empezamos a ver la conversación a través de nuestras inseguridades y empezamos a tener una guerra en nuestra mente. Creo que es una señal de que hay una inseguridad económica o que tiene que ver con el dinero en nosotros. Estamos en medio de esa conversación y simplemente estamos pensando en que no debemos de estar ahí, ¿verdad? O sea, en que nos preguntamos, pues, ¿qué hago yo aquí? No, yo no puedo agregar valor, yo no estoy al mismo nivel, yo no soy tan bueno. Y empezamos a darse cuenta que achicarnos, ¿verdad? Empezamos a hacernos chiquitos y no levantamos la voz y no queremos, ¿verdad?, opinar. Y entonces estamos ahí nada más como que nerviosos, incómodos y como que no, ¿dónde está mi gente? Yo no pertenezco aquí. Creo que esa es una señal de que hay una inseguridad en nuestro interior. Sí, y creo que se ve reflejada tanto estando ahí presentes como tú estando aparte y sintiéndote que no eres digno de estar con ciertos grupos de personas o que no eres digno de tener ciertas conversaciones o de pedir ciertas oportunidades simplemente porque no tienes ese nivel de recursos, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho en la universidad, por ejemplo, que había una feria de trabajo una vez. Y había una posición en una empresa que tenía que ver con administración y finanzas, que era justo lo que yo estaba estudiando. Y me acuerdo que había requisitos de, pues, promedio mínimo de tanto, que obviamente estás estudiando estas carreras. Y me acuerdo que uno de los requisitos era precisamente de que tuvieras tantos meses de intercambio en la carrera. Y si fuera una posición de negocios internacionales o relaciones internacionales, pues lo entendería un poquito más. Pero, bro, si quieres que te vean la administración y finanzas de tu empresa, ¿qué tiene que ver si me puede pagar un intercambio a Europa o no, verdad? Finalmente, por otros motivos, decidí no aplicar, pero porque se me presentaron otras oportunidades. Pero vaya, en ningún momento yo me sentí como, híjole, pues esa posición como que es para otras personas que tuvieron otro tipo de oportunidades de irse de intercambio, entonces ni siquiera voy a aplicar. Me acuerdo que vi esos requisitos y dije, no, hombre, si estos men supieran las cualidades que tengo adentro, se olvidarían de ese requisito. Pero vaya, creo que es simplemente tener esa confianza en ti mismo, que una persona, puede parecer demasiado obvio, pero creo que emocionalmente puede no serlo. Una persona porque tiene más dinero no vale más que tú. Totalmente. Y el hecho de que alguien tenga un mejor carro, que tenga tenis más nuevos, que tenga ropa de cierta marca, el hecho de que haya estudiado en tal universidad, no hace a esa persona más valiosa que tú y no te hace menos persona a ti. Entonces creo que tienes que tener ese punto de partida en donde tu perspectiva acerca de qué tipo de persona es esa persona, solamente por la cantidad de dinero que aparenta tener, no debería ser forjada en ti en ese momento. Y menos afectar tu visión que tienes de ti mismo al nivel donde te achicas, te acobardas, te guardas silencio y te retraes porque crees que no eres digno de estar en esa conversación. No podemos normalizar el sentirnos así. O sea, creo que si eres una persona que ha sido insegura en esa área, creo que debemos de confrontar eso y no normalizarlo. O sea, no es normal que tú te achiques, no es normal que te vas como menos, no es normal como que te sientas inseguro o insegura, ¿verdad?
No, tienes que poder saber bien quién eres. Y tú lo dijiste ahorita, ¿verdad? Tu identidad no puede estar puesta en algo que es material, ¿verdad? En algo que es tangible. Y creo que simplemente el tener eso en mente, el día de mañana que tú vuelvas a estar o estés en una situación así, que lo tengas o sea, que lo hagas presente, que seas intencional en confrontar con eso. No es normal que me sienta así, no debo de sentirme así y tenemos que trabajar en cuando se presente esa situación, ¿verdad? Poder darme cuenta, yo estoy aquí porque valgo y valgo por esto. Yo estoy aquí porque puedo aportar eso y saque eso a la luz, ¿verdad? Sí. Lo que realmente pesa, lo que realmente importa, el que puedes agregar valor, el que puedes resolver, el que eres una persona inteligente, capaz, honesta, con carácter. Creo que debemos de normalizar el voltear a ver esas cosas, en lugar de estar volteando cosas que realmente no son trascendentes. Sí, totalmente. Creo que tienes mucho más confianza estando, vaya la redundancia, confiado en tus virtudes, en tu carácter, en vez de estar volteando ese tipo de cosas demasiado superficiales, ¿no? Y para seguir continuando, creo que otra segunda manera en la que podemos identificar que estamos teniendo inseguridades económicas en nuestro interior es cuando vives en medio de deudas de consumo. Cuando crees que porque crees que tienes que tener cierta apariencia de qué viajes haces, de qué ropa tienes, de qué celular es el que usas, caes en esta deuda de consumo y porque tienes que aparentar y tienes que seguirle el ritmo con los que te juntas o a ese grupo de amigos o simplemente porque es la moda en la cultura, vas y te endeudas y compras ese celular que no puedes pagar, vas y pides un crédito para irte de vacaciones o para comprarte esos tenis o para simplemente irte a un concierto o pagar esa experiencia que tú sabes que no deberías de estar pagando, ¿verdad? Ahora, esta no es una clase de finanzas personales, pero o sea, hay una regla ahí, ¿verdad? Donde dice que si no tienes ese colchón, ese fondo de emergencias de 3 a 6 meses de tus costos, no deberías de estar gastando ese tipo de dinero extra, ¿verdad? Que son ahora sí que mero entretenimiento, mero placer y son gastos tontos, la verdad. Son gastos sin sentido, son gastos inútiles que lo único que estás haciendo es agravando tu problema económico. Lejos de estar saliendo adelante y lejos de prosperar porque estás teniendo el iPhone del año, por ejemplo, estás agravando el problema y te estás echando otra deuda y te estás echando más intereses al hombro y más estás cavando tu tumba financiera, ¿verdad? Entonces, creo que nuevamente no tienen nada de malo tener este tipo de posiciones, pero cuando recurres a la deuda porque en tu interior estás intentando mantener esta máscara que tienes la solvencia económica para poder pagarte estos lujos, creo que estás en un grave problema. Si hay algo que no quieres tener, es una deuda de consumo, ¿verdad? Y decías ahorita, esta no es una clase de finanzas, pero a lo mejor deberíamos en algún punto de tener una clase de finanzas, ¿no? Tú tienes un curso por ahí de presupuestos muy bueno, que a mí me ha servido mucho de manera práctica, y creo que es algo que todos deberíamos tomar en cuenta, ¿verdad? Y darnos cuenta, tomar en cuenta para darnos cuenta, ya parece esto acertijo, ¿verdad? Pero trabalenguas. Pero simplemente tú no quieres una deuda de consumo. Creo que es una decisión tonta. Creo que habla de inmadurez y falta de carácter en nosotros. ¿Por qué? Porque una vez más, estamos persiguiendo algo y estamos adquiriendo una deuda por una inseguridad. Lo que hay detrás no es algo básico, no es algo elemental, no es algo necesario. No, es algo que estamos persiguiendo porque sentimos la necesidad y hemos creado la necesidad en nosotros mismos de tenerlo, ¿verdad? Ahora, a lo mejor tú dices, yo no llego al punto porque le tengo miedo a la tarjeta de crédito, porque ningún banco me quiere prestar, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor te sientes mal porque no tienes algo. Te sientes mal contigo mismo y te sientes que eres una persona que vale menos porque no fuiste a ese concierto, porque no hiciste ese viaje, porque no te fuiste de intercambio, porque no has podido comprar algo, ¿verdad? Y también hay que atender eso, ¿verdad? O sea, el tema de no podemos volvernos consumistas, no podemos poner nuestra identidad en lo que tenemos, porque nunca nada va a ser suficiente. Porque tú lo mencionaste, siempre alguien va a tener algo mejor que tú, ¿verdad? Y creo que, por ejemplo, una conversación que yo he tenido con Corde es el simplemente, hubo un tiempo hace años en que se puso muy de moda el comprar tenis piratas, no sé si tú te acuerdas. Y era algo de moda, ¿verdad? Que esos tenis que pues no te alcanzan, pero alguien los vende y son piratas y ya los tenis piratas se ven tan originales y Corde me decía, Mauricio, ni se te ocurra, ¿verdad? Comprar unos tenis, no entran a mi casa unos tenis que sean piratas. Y realmente, yo lo decía más de broma, ¿verdad? Pero
de que por qué te comprarías algo que es pirata, ¿verdad? O sea, a ver, no te alcanza, no tienes dinero ahorita para comprar lo que es original, ¿verdad? Simplemente acéptalo, ¿verdad? Y estate en paz con eso y no pretendas tener algo que no tienes, ¿verdad? Y creo que te lleva una vez más a tener esa conversación. El problema no son los tenis, es porque los quiero. Y porque estoy dispuesto a endeudarme y porque estoy dispuesto a comprarlos de manera pirata para pretender que los tengo, ¿verdad? Simplemente estate contento y en paz con lo que sí tienes, ¿verdad? No me compré estos porque los otros no me alcanzan, me compré estos porque esto me alcanza. Sí. Y estate en paz con eso y sé feliz con eso y pon una sonrisa en tu cara y ten una buena actitud y deja de acomplejarte por las cosas que no tienen, ¿no? Creo que ahí es donde tenemos que tener esa conversación interna en nosotros y darnos cuenta, mi seguridad está en que yo valgo por quien soy, en mi persona, en mis cualidades, en mis virtudes, no en lo que pude comprar, sino en quién soy. Y aunque no tenga nada y aunque el día de mañana pueda vivir una temporada de pobreza o de escasez económica, sigo siendo una persona valiosa, una persona digna, una persona trabajadora, una persona honesta. Creo que eso es lo que te lleva a madurar y a poder atravesar por esos momentos sin perder tu esencia y tu identidad sabiendo quién eres. Sí, y creo que es bastante valioso aplicar la regla de Instagram o lo que yo llamo la regla de Instagram. O sea, si no pudiera subir ninguna foto, ninguna historia, ninguna publicación a Instagram sobre estos tenis, sobre este viaje, sobre este concierto al que fui, aún así iría. O sea, si no pudiera compartir y presumir en mis redes sociales esto que estoy a punto de comprar y de consumir, aún así lo compraría. ¿Es algo que realmente necesito o es tan vano este deseo que lo estoy comprando y ya estoy teniendo en mente la historia que voy a subir y cómo lo voy a presumir a mis conocidos? Entonces creo que es una manera de limitarnos, de saber qué consumes para ti, ¿verdad? A menos de que sea la excepción de la regla y seas alguien que se dedica a ser influencer y a subir, pero tienes que saber qué consumes para ti. Compras para ti, no consumes para satisfacer a los demás. No consumes para caerle bien a los demás. Eso te tiene que quedar bien claro y tienes que tener esa seguridad. No compras cosas, no consumes, no gastas tu dinero para darle el gusto a otros. Lo haces para satisfacer tus necesidades. Y creo que eso nos puede ayudar a vencer esta inseguridad de que caes en deudas de consumo, en gastos excesivos, simplemente por querer aparentar una máscara más. Totalmente. Y creo que podemos pasar al punto número 3 de lo que estamos hablando el día de hoy. Cómo se ve una inseguridad en el tema económico, en el tema del dinero. Creo que la tercera que queremos tocar el día de hoy es esta. Cuando piensas en alguien, siempre piensas en su dinero. O sea, cuando piensas en una persona, lo que resaltas, lo que siempre sale a la conversación es el tema del dinero. Estás echándote un café con alguien y te acordaste de alguien y tienes que mencionar algo que tiene que ver con su dinero, ¿verdad? Su casa, su carro, lo que está ganando, el viaje que hizo. Y si hay una conversación que a mí me molesta tener, es esa conversación. O sea, a mí, ¿qué me interesa, verdad? ¿Cuánto dinero está ganando tal persona? O sea, ¿por qué siempre con ciertas personas tiene que salir el tema del dinero? ¿Verdad? Sí. Creo que eso te dice, ¿verdad? Y con eso te paso la bola. Ajá. Ya me enojé, ¿verdad? Sí, pero es que lo hemos platicado, ¿verdad? Ajá, lo hemos platicado antes. Yo quería llegar a este punto porque sé que emocionalmente toca fibras sensibles en tu interior. Pero sí, son ese tipo de personas que tienes una conversación y le dices, oye, vi que te contaste con Juanito, ¿cómo te fue? No, es que Juanito tiene una cantidad de dinero impresionante y está yéndole en su negocio, está vendiendo no sé cuántos. ¿Sabes qué quieres que se termine esa conversación cuando esa persona está sacando ese tema de que por favor, márcame y dime que algo pasó para irme, ¿verdad? Finges que Santi está... Sí, literal es... O sea, finalmente... ¿Por qué? O sea, el tema no es personal, pero creo que es una pérdida de tiempo, o sea, estar hablando acerca del dinero. O sea, desde esa perspectiva. Sí. O sea, obviamente hay maneras de abordar el tema y puede ser una conversación muy valiosa. Pero cuando sabes que es algo superficial, cuando sabes que se va a tratar de algo que es pura apariencia, cuando sabes que es un cuento de nunca acabar, de hablar e impresionarnos por el tema. O sea, a mí qué me importa, ¿verdad? No es lo que estoy persiguiendo en mi vida. No trabajo por dinero, ¿verdad? Lo que me hace levantarme todos los días no es en lo que me quiero comprar, ¿verdad? Y creo que cuando uno llega a ese nivel, creo que podemos llamarle de madurez o no sé, de conciencia, simplemente de que el dinero no es lo más importante. Creo que tus conversaciones cambian, ¿verdad? Sí. Y creo que es algo
es algo tóxico, si pudiera así decirlo, el que tú veas a la gente y lo primero que pienses es en su dinero. O sea, conoces a alguien nuevo y estás pensando, pues, ¿cuánto dinero tendrá? ¿Verdad? ¿Les irá muy bien o no? ¿Verdad? Ya quiero conocer su casa, quiero ver qué carro trae, quiero ver, o sea, ¿por qué pensamos tanto en eso? Sí. ¿Verdad? Y una vez más, creo que si tu atención está puesta ahí, es porque hay una inseguridad en tu interior, ¿verdad? Es porque estás buscando algo, hay una carencia en tu interior que te lleva constantemente a aterrizar en ese punto. ¿Y sabes cuál es la noticia más triste? Que hablar de dinero y hablar de las cosas materiales no te va a llevar a hacer más dinero, no te va a llevar a agregar más valor, no te va a llevar al final del día a salir de la circunstancia en la que a lo mejor estás. Porque querer más no está mal, o sea, querer tener más no está mal. La pregunta es por qué quieres tener más. Y si la respuesta la tienes y es una respuesta, ¿verdad?, bien centrada, no está mal. El tema es, la forma en cómo vas a tener más es siendo más, es trabajando más, agregando más valor, no hablando, ¿verdad? El dinero no aparece porque hablas de él, ¿verdad? Sí. No es porque hablas de dinero que se manifiesta y porque voy a decretarlo. Aquí no creemos en esas cosas, creemos en el trabajo, ¿verdad? En el esfuerzo y el vencer y también el sanar tus inseguridades en cuanto al tema del dinero. Sí, y creo que como bien dices, y quiero recalcarlo simplemente para que no saquen algo de contexto, nosotros hablamos de dinero, tenemos conversaciones acerca de finanzas personales, hemos dado talleres acerca de finanzas personales, es un tema que platicamos entre nosotros, entre familia, es un tema que tocamos. Pero otra cosa es precisamente que llegue esa persona a platicarte cómo le robaron su suspiro porque X persona tenía X carro y tenía X cantidad de ventas y tenía X en su negocio. Y nuevamente son conversaciones muy distintas el hablar de dinero, de finanzas o de negocios aún a llegar y simplemente notar, y creo que precisamente eso es, notas el amor por el dinero de la persona. Y ese, al final de cuentas, es uno de los puntos a los que queremos llegar ahorita. Pero, nuevamente, el poseer las cosas no está mal. El tener bienes materiales no está mal. Pero es el amor y cómo estás enamorado y cómo te roba tus suspiros. Esa cantidad y esa cifra de dinero que se vuelve notorio que hay una inseguridad ahí adentro. Qué bueno que lo recalcas. Porque, una vez más, creo que hay que tener una cultura sana acerca del dinero. Y una cultura sana también tiene que ver con hablar acerca del dinero. Entonces, creo que creemos en tener esas conversaciones. Creo que muchas veces, y Gordo y yo lo hemos platicado con parejas que vienen de una cultura familiar en donde nunca les hablaron acerca del dinero, nunca les enseñaron a hacer un presupuesto y batallas. O sea, cuando tienes cero educación o cultura en ese contexto, se puede llegar a volver un problema incluso en tu matrimonio, ¿no? O sea, creemos en hablar acerca del dinero, pero sabemos que en esa conversación el centro no es el dinero. O sea, en el centro de esas conversaciones, ¿qué es lo que está? El deseo de tener una mejor administración, el deseo de crecer en ser generosos, el deseo de trabajar más. O sea, ¿cómo podemos agregarle más valor a la gente? Sí. Naturalmente, si tú haces algo, ¿verdad?, que le agrega valor a la gente, tarde o temprano hay una remuneración económica. Pero el centro de esa conversación no es el amor por el tener más dinero, ¿no? Y creo que eso marca toda la diferencia y también crea una cultura en tu casa, en tu familia, en tus relaciones, en donde hay una apertura. Hablamos acerca de dinero. El dinero es muy importante, sí, ¿verdad?, pero no es lo más importante. Y creo que con esto podemos ir aterrizando el tema de, bueno, sabes que yo ya me identifiqué con una, con dos, con las tres, pues ¿cómo lo resuelvo? ¿No? Sí. Y creo que queremos cerrar esta conversación, pues no dejándote nada más ahí con el problema, ¿verdad? De que bueno, éxito, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos resolverlo? Y si desde nuestra experiencia podemos tocar a lo mejor 2, 3 puntos que te pueden ayudar a simplemente vencer esa inseguridad, madurar en ese sentido, ¿no? Sí. Sí, creo que podemos pasar a esta segunda parte del episodio y ver, bueno, si hay inseguridades por el dinero en mi interior, ¿cómo puedo llegar a vencer estas inseguridades? Y creo que lo primero que diría es que tienes que darte cuenta y tiene que cambiar esta perspectiva en tu interior. Y es llegar a la realización que el dinero nunca es suficiente. El dinero nunca va a ser suficiente. Si en tu interior hay una inseguridad, si en tu interior no te sientes capaz de hacer las cosas, si en tu interior te sientes que no eres digno y que no eres suficiente y no te sientes como una persona confiada en ti mismo, tienes que darte cuenta que más dinero no va a resolver el problema. Tienes que darte cuenta que si adentro de ti hay un vacío interno intangible, ese vacío interno intangible no puedes llenarlo con algo externo y tangible. Estás hablando de dos cosas muy distintas. No puedes llenar algo que es intangible con algo que es tangible. Estás comparando
como dicen, peras con manzanas. Y tienes que saber que tener todo el dinero del mundo no va a resolver esas inseguridades que hay en tu interior. Estarías resolviendo solamente las cosas secundarias. Sería como si tu carro de repente el motor empezó a hacer un ruido extraño que no sabes qué es. Y dices, bueno, para resolverlo le voy a subir a la música. Y le subí a la música y, oye, ¿ya no se escucha el ruido? Ya no se escucha el ruido. Pues sí, pero no resolviste el problema, ¿verdad? O sea, simplemente lo cubriste. Y de la misma manera, intentar resolver tu vida solamente teniendo más dinero te va a llevar al fracaso. Porque tienes que construir lo que hay adentro. Tienes que construir tu carácter, tus virtudes, tu valor como hombre. Tienes que construir tu interior como persona. Yo agregaría a este punto, no caigas en el juego del dinero. O sea, no caigas en este juego de puedo comprar todo a billetazos. La vida puedo resolverla a billetazos. Las carencias en mi vida se resuelven a billetazos. Mis carencias o mis debilidades como hombre, mis faltas de carácter como hombre, las resuelvo a billetazos. Mis problemas en mi matrimonio los resuelvo a billetazos. Los problemas con mis hijos los resuelvo a billetazos. Es un juego de nunca acabar. Sí. Y lo único que estás causando es un daño más grande. A lo mejor aparentemente estás poniéndole un curita, ¿verdad? Porque la gente a tu alrededor... Creo que igual en esta cultura tan consumista que vivimos, pues nos cae dinero y nos caen cosas materiales y pues nos tienen contentos, ¿verdad? Y muchas veces no nos damos cuenta que pues te están manipulando. Literalmente te están manipulando con lo que el dinero puede comprar. Y también eso tiene que ver con tú dar un paso al frente y no ser parte de esa manipulación. Sí. O sea, no me vas a comprar. Papá, mamá, tu pareja, ¿verdad? Tu jefe, no me vas a comprar. O sea, no voy a dejar que me pongas un precio. Literal. O sea, no voy a dejar que me pongas un precio porque yo soy un hombre, una mujer, porque yo valgo, porque tengo dignidad. Y no voy a dejar que me metas en ese juego, ¿verdad? Sí. Porque es un círculo, es un juego de nunca acabar. Y lo vemos en las familias, ¿verdad? Que hijos lo experimentan con sus papás y luego ellos lo replican hacia abajo o con sus amistades, ¿verdad? Y no te dejes poner un precio. Tú vales como persona, ¿verdad? Mucho más allá de lo que el dinero puede comprar. Entonces, no caigas en ese juego. Creo que es importante ahí, date a respetar. Sí. Y también que la gente pueda entender, oye, eres una persona centrada. Eres una persona que cuando sale el tema del dinero, de las cosas materiales, ¿verdad? No, tus ojos no brillan, ¿verdad? Con signos de peso. No, eres una persona centrada. No vas a caer en ese juego, te vas a valorar. No vas a ganarte mi confianza y mi amistad o vas a ganarte mi amor simplemente porque puedes ponerle un precio a la persona que soy. No caigas en ese juego. Y estoy seguro de, a lo mejor vas a perder muchas cosas materiales, a lo mejor vas a dejar de tener cosas o vas a dejar de recibir regalos o vas a dejar de tener un cierto estilo de vida, pero te aseguro que al final del día, aunque te quedes sin nada, si te respetas, si tú te valoras, vas a sentirte en paz contigo mismo y tarde o temprano va a llegar la gente que te va a valorar y que te va a hacer sentir amada o sentir amado, no por lo que tienes o lo que pueden darte en el tema de lo material, sino por tu persona. Sí, creo que poner esos límites en cuanto a no dejarte manipular por las cosas que otras personas pueden llegar a ofrecerte es el primer paso para resolver esas inseguridades. Es darte cuenta que mi valor como persona no va a estar en si me das ese regalo, no va a estar en si me das ese obsequio, no va a estar, mi confianza no va a estar puesta en ti solamente porque me ofreciste este bien material. Y creo que eso ayuda a construir nuevamente ese vacío que puede haber en nuestro interior, porque te das cuenta que el dinero no es suficiente y nunca va a ser suficiente. Hay esta historia que un periodista le hace la pregunta a John Rockefeller, uno de los hombres más ricos del mundo, le iba a hacer la pregunta, bueno, ¿cuánto dinero es suficiente? Y dio esta respuesta, algo así como $1 más. Y creo que nos lleva a esta conclusión de que nunca es suficiente. Ya hay tantas historias con este arquetipo, con este personaje, con esta persona que simplemente quiere un poco más y quiere un poco más. Y conforme avanza la historia, un poco más. Y te das cuenta que nunca es suficiente, ¿verdad? El que más se me viene a la cabeza, quizás no es el mejor ejemplo y precisamente no lo es en la serie de Narcos, donde presentan la historia de Miguel Ángel Félix Gallardo. Okay. Donde comienza, y pues sí, comienza un pueblito de Sinaloa y con la excusa de que el gobierno no es suficiente y pues simplemente quiere poner pan sobre su mesa, y quiere más. Y construye un imperio y quiere más. Y está entrando
X cantidad de dinero y quiere más. Y está destruyendo a su familia y está destruyendo a sus seres queridos y más cercanos, pero quiere más. Y nunca es suficiente, y nunca es suficiente, y se vuelve este juego nuevamente, de nunca acabar. Entonces creo que un buen punto de partida para nosotros es darte cuenta que el dinero no es suficiente. Es darte cuenta de la insuficiencia del dinero para llenar ese vacío interno que puede haber en tu persona. Y también cómo empezamos a valorar las cosas que son correctas, ¿verdad? Ahorita que haces mención de esa serie, de pronto te encuentras escuchando, leyendo o viendo estas historias y hasta te enamoras del personaje, ¿no? O sea, te desconectas de la realidad y lo ves hasta aspiracional y dices, oye, pues ¿por qué mi vida no se puede ver así, verdad? Uh-huh. Y luego ya caes en mente de que estás deseando la vida de uno de los narcotraficantes más peligrosos que dañaron a la sociedad y a muchísimas familias, pero te das cuenta de que se empieza a distorsionar lo que valoras. Sí. Entonces, cuando voltees a ver a las personas, en lugar de ver lo material, ¿verdad? Lo que es a simple vista lo más visible, ¿verdad? Lo más notorio, pues valora sus cualidades, valora su carácter, valora sus dones, valora su historia, valora lo que han hecho para lograr estar donde están. Valora esas cosas, esos intangibles. Ya después, ¿verdad? Podemos desear, y no está mal, ¿verdad? No estamos tampoco hablando a favor de la pobreza, uh-huh. ni estamos hablando en ese sentido, pero simplemente que lo que sea que te deslumbre, ¿verdad? Sea aquello que vale la pena construir, sea aquello que es sólido, aquello que tiene un fundamento. Yo hablaba el domingo y lo traigo fresco y estamos grabando lunes y ayer hablaba acerca de cómo hay poder dentro de nosotros y conectándolo al tema de la fe y viéndolo desde una perspectiva más espiritual. Somos poderosos no porque hacemos cosas poderosas, ¿verdad? Y yo escuché esta frase hace un par de semanas en una conferencia y me encantó. No eres poderoso porque haces cosas poderosas, sino porque habita adentro de ti aquel que es poderoso. Y hablando acerca de Cristo Jesús. Y creo que también te va a ir madurando el tener no solamente una perspectiva humana de las cosas, sino esta perspectiva espiritual. Entendiendo desde esta perspectiva espiritual de lo que es realmente importante y trascendente y eterno. Uh-huh. Y entonces te das cuenta que la fe en Cristo, en este sentir, pues no te lleva a actuar en el poder desde el punto de vista humano, ¿no? En el poder, en el punto de vista adquisitivo o en el punto uh-huh. de vista como lo ve el día de hoy nuestra sociedad, sino en el poder crecer en el conocimiento de eso en lo que crees. En este caso, en el conocimiento de quién es Jesús. Y eso se desarrolla ¿en dónde? Pues en la fragilidad. Eso se desarrolla en las pruebas, en los problemas. Ahí cuando pasamos, ¿verdad? Como dice el Salmo 23, por el valle de sombra y de muerte, es en el que creces en el conocimiento de en quién crees, ¿no? Uh-huh. Y creo que podemos contrastar, ¿no? Los extremos de simplemente el poder como lo entendemos, el poder desde lo económico, desde lo adquisitivo, a un sentido más espiritual que te lleva, quieras o no, a poder ir descartando aquellas cosas que, oye, pues eso es superficial, es temporal, y eso creo que te va madurando y te va dando carácter para que ahora pues no te deslumbres por cualquier cosa que te pongan enfrente. Sí, y creo que es bien importante porque precisamente creo que vivimos en una cultura donde se glorifica ese material, se glorifica el querer tener ese poder, ese dinero. Regresando a ese ejemplo, quizás, o sea, vemos como los narcocorridos y narcoseries y todo lo involucrado de ese mundo glorifica algo que es un veneno para la sociedad y es sumamente dañino. Y a lo mejor tú dices, bueno, es que yo no soy tan ranchero y quizás no te gusta eso, pero quizás estás glorificando otro tipo de personas que hacen un daño muy parecido o igual o inclusive peor, pero simplemente glorificas el que personas justifiquen sus fines, justifiquen que el fin justifique los medios y aplastan todo lo que está a su alrededor simplemente para tener más posesiones materiales, más riqueza, más poder, más autoridad. Y a mí uno de los últimos puntos que ya me gustaría también compartir es que tienes que darte cuenta que el amor a las posesiones te ata a ellas. Entonces, quizás en un extremo está esta vida monástica de monjes que se van y se recluyen al desierto y que dicen que las posesiones te atan a ellas y te destruyen
y por lo tanto tienes que liberarte de tus posesiones materiales y dejan su vida atrás literalmente y no poseen más que quizás la túnica que están vistiendo y la almohada donde van a dormir esa noche. Y quizás ese es un extremo que no quiero enseñar el día de hoy, pero creo que un punto medio es, ok, quizás las posesiones no te van a atar, pero el amor a esas posesiones sí te va a atar a ellas. Creo que el mundo de las finanzas se promociona mucho con esta frase que es tu libertad financiera. Tienes que alcanzar tu libertad financiera. Y nuevamente apoyamos las finanzas y las finanzas personales y es algo que tienes que estudiar y tienes que saber simplemente porque vas a relacionarte con las finanzas a lo largo de tu vida. Pero ese título de tu libertad financiera muy fácilmente se puede torcer y puedes volverte esclavo de tus finanzas y puedes volverte esclavo del dinero. Y por tener este amor inmensurado por el dinero y por las cosas materiales, te terminan atando a ti, lejos de traerte una libertad, lejos de quitarte un peso de encima, simplemente estás cargando más peso a tu yugo. Así que creo que es darte cuenta que el amor a las posesiones te ata. Entre más te desprendes del amor que tienes por las cosas, más libre vas a ser. Entre más te desprendes de esa admiración por cosas, llámalo ropa, llámalo viajes, llámalo tecnología, llámalo tu celular, llámalo lo que tú quieras. Pero el amor a las cosas te va a terminar atando más de lo que te pudiera llegar a liberar en cualquier circunstancia. Me hiciste que me acordara de una frase, no tengo el nombre del autor presente, pero que dice, complementando tu comentario, el dinero es un buen siervo y un mal amo. Y creo que habla acerca de cómo el dinero debe ser un medio para conseguir un fin mayor, ¿no? El dinero debe ser un medio, un recurso que se nos ha confiado, trabajamos y tenemos esta remuneración, pero no es un fin en sí mismo, ¿verdad? Al final del día no ganamos dinero porque amamos el dinero y porque queremos, ¿verdad?, abrazarlo y tenerlo ahí para nosotros mismos. No, lo usamos porque es parte del sistema de cómo funciona este mundo y lo entendemos y aprendemos y crecemos en el conocimiento de cómo mejorar nuestras finanzas personales. Pero creo que desarrollando amor por las personas, desarrollando amor por aquello que es virtuoso, por aquello que, ¿verdad?, que es eterno, y creo que eso te va a ir centrando y te va a ir también ayudando a caminar y a vivir este viaje mucho más en paz, mucho más ligero y sin andar cometiendo malas decisiones por temas de tus propias inseguridades. Creo que podemos ir cerrando este episodio, Euge. Uh-huh. Sí, a mí me gustaría cerrar simplemente recalcando eso que mencionas, que uno puede tener poder cuando Cristo vive en él. Creo que en lo personal algo de lo que amo, por ejemplo, es la iglesia, porque es el lugar en donde es de esos pocos lugares a los cuales puedes ir y puedes ir gratuitamente, no te están cobrando ni tienes que pagar una cuota o tienes que pagar para poder estar en ese lugar, y simplemente la iglesia es ese espacio en donde puedes ir sin una máscara de tu dinero. Puedes ir y puedes encontrarte personas de todos los niveles socioeconómicos, y es ese lugar en donde las personas pueden valer por lo que son, porque son personas. Totalmente. Yo lo conecto y cierro también diciendo la importancia de rodearte de personas que tengan sus ojos puestos en lo que realmente importa. Creo que si terminas siempre rodeado de personas y lo que siempre sale a la conversación es el tema del dinero, pues tarde o temprano vas a caer en ese juego y es un juego de nunca acabar. Seguramente en lugar de crecer y en lugar de ir a más, vas a terminar siendo una persona más inmadura, y no solamente eso, vas a terminar con menos dinero, vas a estar gastando mucho en cosas innecesarias, ¿no? Y bueno, esperamos que esta conversación te haya agregado valor. La idea y la intención es que puedas llevarte esto, reflexionarlo, y simplemente la idea es que podamos juntos superar esas inseguridades. Sí, creo que simplemente para complementar eso último que dijiste, quizás lo que crees que mejor te puede llegar a pasar es que si te juntas con monstruos, te vas a convertir en uno y te vas a hacer rico también y vas a conseguir dinero, y quizás lo hagas, pero quiero simplemente recordarte esta frase: ¿y de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma
en el camino. Entonces, creo que eso nos da para muchísimo más, pero ya va siendo hora de cerrar. Y con ese comentario yo me despido. Así es, me despido con ese comentario. Gracias por ser parte, complementando lo que tú estás diciendo. El juego del complementarnos, ¿verdad? No, gracias por ser parte de esta conversación, por el episodio número 31. Nos vemos aquí la próxima semana. Que tengas un excelente día.